Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Capítulo número 4 ya, ¿no? Hablando de psicología y Minecraft de fondo. El día de hoy nuevamente, chicos, realicé una encuesta en mi Instagram en donde el tema ganador de la semana fue el burnout. Es importante, chicos, hacer un pequeño disclaimer en donde yo les comento que no debes de saber psicología obligatoriamente como para que ustedes no puedan o puedan participar en las encuestas del tema de la semana en Instagram, porque a final de cuentas estos temas se hacen con la intención de aprender. Entonces, en el caso en el cual ustedes no sepan un tema, pero por algún motivo, por título, por tema, por cómo suena, por cómo se escucha, ustedes sienten cierta afinidad o les llama la atención ese tema, pues no duden en votarlo, ¿vale? Aquí va a aparecer en pantalla justamente las votaciones de los temas de la semana y el ganador, para que vean que aquí no hay estafa, para que vean que aquí es todo justo y todo legal. Y la verdad me emociona mucho, pero a la vez tengo un poco de miedo hablar de ese tema el día de hoy, muchachos. Porque, número uno, es un tema que nos compete a todos como mexicanos tercermundistas que somos. Y número dos, a lo mejor soy un poco dubitativo en este tema, principalmente porque no sabía qué tan interesante puede ser para la gente. A lo mejor es interesante por lo que les comento, porque somos hashtag tercermundo, hashtag jodidos, pero a lo mejor en tema hay más interesantes o de un análisis a lo mejor un poquito más profundo no sé hablar, y de interés personal en las demás personas, ¿vale? Entonces, chicos, ya sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de la semana, que es el burnout. Ray, ¿qué es el burnout? El burnout, chicos, o el síndrome de burnout, es un síndrome basado en la cronificación del estrés laboral. Así es, chicos, hoy vamos a hablar acerca del estrés laboral y qué tan fuerte o qué tanto nos puede impactar en nuestra vida cotidiana el estrés laboral y hasta qué punto podemos llegar a sufrir gracias al estrés laboral. En sus orígenes, chicos, el síndrome de burnout fue identificado en mayor medida en aquellas profesiones que están en relación con el trato al público y clientes. De hecho, este concepto es denominado como trabajos de exposición social. Justamente este tipo de trabajos suelen ser más estresantes debido a que, además de su sueldo base, que por lo general, insisto, hashtag tercer mundo, suele ser muy bajo, tu dinero extra o comisiones por ganancia en tratos se genera más debido a las ventas y acciones que por tu propio salario, ¿no? Pongamos el ejemplo de un mesero. Los meseros tienen un sueldo base muy bajo y siempre comentan o es común escuchar que los meseros se alivianan de su salario gracias a las propinas. Pero en la realidad del día de hoy, chicos, es que el burnout no discrimina entre ningún tipo de trabajo. Ya seas psicólogo, ya seas médico, ya seas cuidador, ya seas maestro, ya seas ingeniero. Actualmente el síndrome de burnout ha cubrido la gran parte, si no es que todas las profesiones que existen hoy en día. Y hablo principalmente del síndrome de burnout, chicos, porque no es solamente un qué día tan cansado tuve hoy en el trabajo, estoy muerto, te acuestas a dormir y al final de cuentas al día siguiente estás como si nada. Justamente es un estrés crónico del trabajo o generado por el trabajo que al final de cuentas salpica en otras áreas de tu vida. De pareja, familiar, como padre en caso de que seas padre, social, dentro del hogar, entre otras cosas. Y usualmente se debe gracias al trabajo excesivo. Pero para allá vamos a ir más adelante, no hay que adelantarnos. Entonces, ¿qué síntomas puedo tener yo si padezco de burnout? ¿Cómo puedo lograr yo identificar si tengo el síndrome de burnout? Bueno, chicos, principalmente el padecer de un agotamiento físico y mental generalizado es la mayor y principal sintomatología del síndrome de burnout. El trabajador sufre una pérdida de energía en todos los niveles de salud. Justamente fatiga crónica, aumento de peso o pérdida de apetito también se puede ver
reflejado. También puede ser justamente la aparición de alteraciones psicosomáticas como dolores musculares, migrañas, problemas gastrointestinales o también, en el caso de las mujeres, una desregulación de su ciclo menstrual. Y ya justamente en lo mental tenemos, por ejemplo, estrés, ansiedad y también una combinación de ambos, o incluso trastornos del sueño, como puede ser el insomnio. También, por otra parte, dentro del síndrome de burnout aparecen cambios en el comportamiento tanto dentro del hogar como en el área de trabajo. De hecho, la persona que lo padece empieza a sufrir sensaciones de indiferencia y desapego tanto al trabajo como a su familia directamente y sus responsabilidades como persona adulta. Tiende a ser una persona más irritable, se altera justamente sus lazos en el ámbito laboral como con compañeros, como con clientes o jefes. Se daña también las relaciones dentro del hogar, esposa, hijos, familia, amigos, entre otras áreas. Y pues, como no, también hay un descenso en la productividad laboral y en la desmotivación por crecer en el ámbito laboral. Justamente hay elementos que predisponen a la persona a tener síndrome de burnout. De hecho, yo los clasifico en dos diferentes. Uno que tiene que ver con el trabajo y uno que tiene que ver con la persona. Dentro de la persona existen factores de riesgo personales. Con factores de riesgo personales me refiero a elementos dentro de la personalidad, temperamento, carácter y hábitos de la persona que predisponen o que apuntan a un síndrome de burnout. Estos pueden ser baja tolerancia a la frustración o baja tolerancia a la exposición personal, al estrés o circunstancias vitales estresantes como cuidado de enfermos, enfermedades crónicas, pérdidas, duelos, etc. Todo aquello personal que tenga que ver con la persona, válgame la redundancia, justamente predispone a que padezca síndrome de burnout. Ahora bien, no todo es responsabilidad 100% de la persona. En México, chicos, es bien sabido que los trabajos aquí, por horas de trabajo, por sueldos, por descanso, por horas extra, por pobreza, por lo que ustedes le quieran llamar, el dinero no nos alcanza por más que trabajemos y trabajemos y trabajemos. Y también las condiciones laborales no son óptimas, aunque trabajemos y trabajemos y trabajemos. Entonces, el segundo concepto que creo que predispone al síndrome de burnout es un clima laboral o un contexto laboral muy desfavorable para la persona. Pagos injustos, horarios matones, mal clima laboral, demasiada presión, demasiada exigencia, mal clima laboral, entre otras cosas, predisponen a que la persona padezca síndrome de burnout. Y menciono todo esto, chicos, porque no sé si lo sabían, pero las condiciones laborales en México son deplorables. De hecho, aquí les traigo algunos datillos y estadísticas que me he encontrado por internet para que ustedes sepan la importancia de este asunto. Justamente, según Lozano Lubiano, la incertidumbre económica y el temor a recortes de empleo se suman al malestar en el área del trabajo. De hecho, más del 40% de quienes desempeñan labores en áreas de oficina se sienten exhaustos. También, datos del IMSS indican que, previo a la pandemia, México ya figuraba como uno de los países con mayor fatiga por estrés laboral. Al menos el 75% de sus trabajadores padecía de esta condición, superando los niveles de China con un 73% y Estados Unidos con un 59%. Irónicamente, las investigaciones confirman que el personal de salud es uno de los sectores más afectados, según la consultora del IMSS. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay salud en los trabajadores del sector salud. Más del 44% de los trabajadores en México afirman no sentirse satisfechos con su trabajo, principalmente por la falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, así como la presión excesiva, entre otros factores. También, de acuerdo con el estudio de remuneración México 2024-2025 de Page Group, el 35.5% de los empleados planea cambiar de trabajo en los próximos 12 meses, que también es un tema muy importante que abordar, justamente la rotación laboral dentro de México. Ya que el simplemente hecho, chicos, de que el clima laboral no sea favorable para el empleado
Eso obliga a que la persona no pueda generar antigüedad dentro de su trabajo y por ende esté cambiando de trabajo aproximadamente cada 12 meses. Entonces, ¿cómo planeamos crecer dentro de una empresa, escalando puestos, sintiéndonos afines a una empresa, cuando por condiciones laborales tenemos que estar cambiando y cambiando de trabajo? Que también es algo que afecta a las empresas, ya que recordemos que la rotación laboral es un mal indicio dentro de las condiciones laborales de una empresa. Que también, sumado a esto, otro dato igual de PageGroup afirma que el 51.5% de los encuestados busca un nuevo empleo por salarios bajos. En resumidas cuentas, chicos, antes de entrar al tema más importante del día de hoy, el estrés laboral o el síndrome de burnout es debido a causas multifactoriales dentro de el área laboral. Desde mal clima laboral, salarios pésimos, pésimos horarios, demasiada presión, demasiada exigencia, mala remuneración, malas prestaciones, porque también hay que aclarar que en México trabajan la gran mayoría en la informalidad, entre otras cosas. También sumado a que México es un país bastante violento, que desde la educación no nos enseñan a cómo gestionar emociones, establecer límites, manejar el estrés, entre otras cosas. Y el síndrome de burnout, al final de cuentas, es real, existe. El 75% de los mexicanos, tal y como ya les dije, se siente agotado. Y lo más problemático de todo es que no sabemos identificar cuando estamos burneados, por así decirlo. O incluso hasta lo llegamos a romantizar, ¿no? Así de que, oh, me estoy partiendo la madre en el trabajo, pero voy a salir adelante. No, por supuesto que no. Simplemente te están explotando como explotarían a cualquier otro güey que estaría en tu puesto. Pasarte todo el día en el trabajo no es normal. Tener que cubrir horas extra en tu trabajo para que te pueda alcanzar no es normal. Y no tener vida social y familiar por estar en el trabajo tampoco es normal. Yo los invitaría, chicos, antes de pasar al último tema más importante, que hagan reflexión y hagan introspección en lo que su trabajo les respecta, pues para ver qué hay allá, ¿no? O sea, me gusta mi trabajo, es justo, no es justo, la paso bien, no la paso bien, cómo me siento yo de trabajar ahí, si me siento estresado, me siento cansado, si ese cansancio o estrés ya ha salpicado en otras áreas de mi vida o algo más allá de eso. Principalmente para hacer conciencia y darle importancia debida al síndrome de burnout. Y digo todo esto, chicos, porque vamos a entrar al tema más delicado de la semana y el más impactante de todos, que es el karoshi. ¿Qué es el karoshi, Ray? Parece ser que es un término que no suena como de aquí, no suena como español. ¿Qué es el karoshi, no? Literalmente, chicos, el karoshi significa muerte por exceso de trabajo. De hecho, es un término acuñado en Japón, que desde la última década ha llegado también a sonar en algunas partes de México. Como ustedes pueden saber, hay algunos países asiáticos como Japón, Corea del Norte y Corea del Sur y China que tienen un nivel de exigencia bastante alto en cuanto a la educación y en cuanto al trabajo. Entonces, en la década de 1960, estudiosos japoneses se dieron cuenta que dentro del ambiente laboral había gente que moría debido al exceso de trabajo. Aquí es donde les remarco, chicos, como por 40ª vez en este video, que el trabajo daña. El exceso de trabajo daña a las personas. De hecho, en un contexto laboral, México es uno de los países con mayor estrés laboral y jornadas largas. Según la Organización Mundial de la Salud, trabajar 55 horas o más a la semana aumenta un 35% el riesgo de un problema cardiovascular o infartos. Y justamente el 31% de la población mexicana trabaja más de 48 horas a la semana. Más de 48 horas a la semana significa más allá de el horario establecido por la Ley Federal del Trabajo, que actualmente está en 48 horas. Por el exceso de trabajo, chicos, aparecen enfermedades cardiovasculares, psicopatologías como la ansiedad, la depresión, ideación suicida y trastornos del sueño. En México ya existen registros de más de 5,000 personas que han muerto a causas vinculadas al exceso de trabajo en la última década. Eso quiere decir que el karoshi no es únicamente y exclusivamente de países asiáticos como Japón o Corea del Sur. Ya está llegando a México y es una clara alerta roja de que debemos de hacer algo con respecto a nuestro sistema laboral
dentro de este país. Dentro del karoshi o la muerte por exceso de trabajo, las personas se sienten perdidas, se sienten deshumanizadas, se sienten sin vida, se sienten encerrados, se sienten comprometidos, se sienten cansados, se sienten ansiosos, se sienten agotados, entre otras cosas, a tal nivel que sufren deterioros cognitivos o incluso infartos. En México, chicos, no basta con echarle ganas y echarle todas las pilas al trabajo para poder salir adelante. Hay gente que sobrepasa las 48 horas laborales a la semana y siguen estando en la pobreza. O ni siquiera son clase media, ni mucho menos clase alta. Hay gente que se mata en el trabajo y no tiene vida social, ni una vida fuera del trabajo. Y no es tan fácil como solamente llegar y decir, bueno, si no te gusta tu trabajo, cambia de trabajo. Ya que vivimos en un país en donde la pobreza extrema perdura y la pobreza y la clase baja es mayoría que el resto de clases sociales en el país. Y hay que ser empáticos con ese tipo de clases, porque no pueden faltar ni un día al trabajo, ya que ese día puede significar los pasajes de la semana, el arroz del día de mañana, el alimento para sus hijos, para sus madres, para sus esposas. No basta con un, ay, pues cambia de trabajo y ya. ¿Por qué no mejor exigimos un, ay, mejor cambien su sistema laboral y ya? Porque también es eso, chicos. México, en Latinoamérica, es el país que menos gana por más horas de trabajo producidas. Eso quiere decir que trabajamos mucho, pero ganamos poco a comparación del resto de países de Latinoamérica. Y ya para cerrar, chicos, pues otra vez los invito a hacer introspección, a mirar su dinámica laboral, su dinámica familiar, de pareja, de amigos, ver si están 100% satisfechos con ello, si no lo están, cómo se sienten ustedes después de tener ese trabajo que ustedes tienen en este momento, si vale la pena, cómo se sienten anímicamente, físicamente, han subido de peso, han bajado de peso. Todo eso tiene que ver y a lo mejor puede que el epicentro del problema sea su trabajo y su ambiente laboral. Y pues nada más, chicos, esto ha sido todo por mi parte del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que tienen mis redes sociales aquí en pantalla y también las van a tener en la descripción de este video. Y nada más, espero que les haya gustado. Esperen la votación la siguiente semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.